Los hospitales temporales o de campaña se definen como una infraestructura de atención sanitaria móvil, autocontenida y autosuficiente que se puede desplegar, instalar y expandir o en su defecto desmantelar con rapidez para satisfacer las necesidades inmediatas de atención de salud durante un lapso determinado. Para hacer frente a la pandemia, se construyeron 5 hospitales temporales ubicados en Petén, Escuintla, Zacapa, Quetzaltenango y Ciudad de Guatemala. El Hospital Temporal Parque de la Industria fue inaugurado el 21 de marzo del 2020, con una capacidad estimada de 320 camas para la atención de pacientes COVID. Sin embargo, en la verificación realizada por la Defensoría de Salud de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, su capacidad instalada fue de 240 camas. El Hospital Temporal de Quetzaltenango fue inaugurado el 15 de abril del 2020, con una capacidad estimada de 334 camas, y su capacidad instalada fue de 166 camas. El Hospital Temporal de Petén fue inaugurado el 15 de mayo del 2020, con una capacidad estimada de 124 camas, y su capacidad instalada fue de 114 camas. El Hospital Temporal de Zacapa fue inaugurado el 18 de mayo del 2020, con una capacidad estimada de 128 camas, y su capacidad instalada fue de 100 camas. El Hospital Temporal de Escuintla fue inaugurado el 2 de septiembre del 2020, con una capacidad estimada de 173 camas, y su capacidad instalada fue de 160 camas. ¿Fue una buena decisión del Ministerio haber atendido a pacientes COVID en hospitales públicos o habría sido mejor haber ampliado los hospitales temporales? La diputada Lucrecia Hernández Mac dio su perspectiva en la siguiente entrevista. Establecer hospitales exclusivos para COVID hace más eficiente la atención hasta cierto punto, porque pues es una pandemia y entonces se espera una gran cantidad de casos y es mejor tener un hospital que se dedique a eso, ¿verdad? Pero no pueden durar mucho en el tiempo, porque entonces lo que ocurre es que se estigmatiza a los enfermos de COVID, ¿verdad? O se les aísla. Entonces sí hay una necesidad que eventualmente estos hospitales exclusivos para COVID desaparezcan. Pero en el primer momento yo sí creo que son necesarios. Porque esto le permite entonces que los demás hospitales, los hospitales generales, ¿verdad? O nacionales, puedan seguir atendiendo los otros problemas de salud. La exministra también comentó respecto a la tardía inauguración de los hospitales temporales como factor influyente en la saturación de hospitales que no debían atender COVID. Yo creo que ahí hubo un tema en donde lo político eso más que los temas técnicos. Entonces, en vez de venir y decir vamos a construir correctamente un hospital temporal, se volvió más un show o oportunidades de propaganda política, por un lado. Por otro lado, el abordaje inicial era muy hospitalocéntrico. Entonces hubo una decisión de construir hospitales, pero se dejó de lado y se subestimó las áreas de salud, ¿verdad? Todo el trabajo del primer y segundo niveles de atención. Según el Ministerio de Salud, los hospitales temporales adquirieron más camas, ventiladores mecánicos y equipo médico esencial para poder atender a la pandemia. Algunos de ellos como donaciones, otros como compra directa. Sin embargo, no instalaron la cantidad de camas que se estimaban. ¿Y usted, qué opina de los hospitales temporales?